Bueno, yo uso mi inteligencia natural, igualmente que la empatía, para trabajar. Yo utilizo la inteligencia natural para poder apoyar en un proyecto. Pero yo utilizo la inteligencia natural que Dios me dio para poder llegar a tantas personas como sea posible. Creo que la inteligencia natural es la que te lleva a hacer grandes cosas. Bueno, mira, algo bien particular. Para mí, mi segundo llamado fue el que le di el sí. Porque la primera vez yo estaba en la universidad atendiendo grupos juveniles. Y resulta ser que me invita, sí, tienes que ir a Radio María y allá a lo mejor van a pedirte apoyo. Y yo, con mucho gusto, yo voy y llego a Radio María, quedaba en Plaza Ventura en ese entonces, y ahí atendían las hermanitas de María Reina de la Paz. Y nunca se me olvida porque yo llegué con mucha expectativa como joven y de repente yo me quedé prácticamente esperando. Esto yo no lo cuento mucho, si acaso en estos 23 años que tengo en la radio, lo he contado si acaso esta sería la segunda vez. Una primicia. Y mira, lo bonito fue que yo esperé, porque uno también tiene que aprender en la iglesia a ser paciente y abandonarse. Eso lo aprendí también aquí en Radio María. Y sin lugar a dudas fue maravilloso. Yo esperé, pero cuando llegó el momento de la acción, yo quedé en blanco, porque en el fondo no nos pusieron a hacer nada y yo quedé como... Pero las hermanas estaban ahí, sin lugar a duda, pero ya yo había esperado como 2, 3 horas y no nos daban una respuesta así concreta y yo me desanimé honestamente. Pero seguimos caminando, yo estaba trabajando en mi comunidad, así que yo seguí trabajando. Y por segunda vez, por eso digo que sí se lo di la segunda vez que me volvió a llamar Radio María sin yo saber nada. Yo en mi mente tenía pensado haber trabajado en una radio, nunca. Y me llama porque yo estaba en la parroquia San Antonio de Padua de Ciudad Jardín y ahí el párroco era el padre Fray Berardo Grisolía y él me invita. Yo estaba recién llegada de Italia, recién, sin trabajo y sin nada, y me dice, ¿no quieres participar en el voluntariado de Radio María? Y yo le dije, yo recuerdo en Italia yo escuchaba, aparte que mi papá en el fondo era el que escuchaba Radio María, yo no escuchaba Radio María, era mi papá. Y con la escucha, y me llega esta invitación, yo digo, bueno, yo acabo de llegar de Italia, estaba ayudando mucho en mi parroquia también, y me invitan y yo entro como voluntaria en el área de promoción. En el área de promoción, ahí estaba el señor Armando. Y entré y bueno, ahí quedé en el área de promoción hasta que se me hace otra invitación más dentro de la radio, sin lugar a duda, en el área administrativa, que es donde me desarrollo actualmente. Yo empecé en Radio María como voluntario, como mucha gente empieza como voluntario, cuando la radio tenía básicamente unos 6 meses de haber sido creada, de haber sido fundada. Llego como voluntario y sin ningún tipo de experiencia ni nada, llego a tomar los controles de la radio, martes y jueves en la noche. Diría que de allí nace como la inquietud de querer ya profesionalizar aquello que iba aprendiendo desde cero. Y luego tuve una pausa de unos 5 años donde ya no era voluntario, me retiré a estudiar comunicación. Y cuando regreso nuevamente como voluntario, pero en ese momento surge la necesidad de buscar a una persona porque la que estaba se había ido y entro yo entonces ya como un colaborador. Eso fue, como lo comenté, 2008, iniciando el 2008 y hasta este momento pues ya aquí trabajo en Radio María como asistente editorial, ya casi unos 16, 17 años. Eso es lo que te iba a decir, se Ah, podría enfocar más en el tema de la divina providencia porque nuestra operación se cubre a base de donaciones únicamente. Radio María no tiene patrocinadores y no los acepta. O sea, si alguien viene y dice, voy a poner una cantidad para que me anuncien mi restaurante o mi negocio, No, porque no hacemos publicidad. no se hace. Ujú. Es la divina providencia
Así la es. que ha mantenido a la radio. Así es. Lo que no puedes esperar en Radio María tal vez es una mención al aire agradeciendo una donación en particular. Lo hemos hecho. De hecho, hemos dado agradecimientos cuando hemos recibido alguna donación en especie, alguna colaboración, puede ser hospedaje a una familia, a un hotel que nos ha hospedado porque estamos haciendo un proceso de cobertura en alguna parte del país. Pero propiamente pagar un espacio para que yo sea mencionado o recibir la promesa de que a cambio de esta donación yo voy a ser mencionado, pues eso sí, no lo vas a esperar de Radio María. Y entonces, ¿cómo Radio María paga los gastos que sabemos que son exorbitantes? Sí, las donaciones las recibimos directamente de parte de quien escucha la radio. Digamos principalmente, no podía decirte un porcentaje, pero seguramente más del 90% de las donaciones que recibimos vienen de los que ya son oyentes de la radio. Hacen la donación por dos motivos. Una es para seguir teniendo Radio María y la otra es para que otros también en algún momento puedan escuchar Radio María. Pero también lo hacen por quienes no pueden donar. Hay gente que escucha la radio, no puede donar, pero está allí porque otro, que también la escucha, ha donado. Lo que también encontramos es mucha gente que dona a la radio por razón de un familiar. O dona a la radio porque dice, mira, es una radio católica, yo soy católico, voy a apoyarla, no necesariamente yo la escucho. Durante la maratón, que es nuestro evento más grande, la comunidad en general. Ahí, como estamos en las calles, recibimos donaciones de muchas personas sin saber si son o no oyentes. Incluso te puedo asegurar que hay hermanos de las otras denominaciones cristianas que donan a Radio María o en algún momento han donado a Radio María. Pero ciertamente es de ahí donde viene la donación. Es de quien escucha la radio y dice, yo puedo, quiero, incluso quienes dicen económicamente no podría, pero hago el sacrificio para dar esta colaboración para seguir teniendo Radio María al aire. Mira que yo siento, y de verdad que lo vivimos así, porque uno de los pilares es abandonarlos a la divina providencia, abandonarnos completamente, y aquí nosotros lo pudimos vivirlo y experimentarlo. Siempre nosotros tenemos tres pilares: el voluntariado, la divina providencia y la oración. Esos son nuestros pilares. Pero cuando llegó la pandemia, sin lugar a duda, nosotros también nos tuvimos que reconstruir prácticamente también. Pero la radio, como es de Jesús y de María, porque aquí uno lo vio. Yo lo viví porque yo me dije, Dios mío, ¿cómo nos tenemos que encerrar ahora y cómo nosotros seguimos trabajando? Y es cuando más trabajo tuvimos, y se los puedo asegurar. O sea, la gente se volcó a escuchar la radio, de verdad que sí, así fue. Y yo estaba en ese momento, cuando nunca lo olvido, estábamos solo la señora Angélica y yo aquí, ya todos los demás estaban en casa, y la señora Angélica me dice, ya Eli, ya nos tenemos que ir. O sea, recoge todo lo que puedas y lo que tú sientas que te pueda ayudar a servir, a seguir trabajando en tu casa. Y yo, perfecto, arreglamos todo, se cerró la radio y nos volcamos a casa. Pero en casa, por lo menos gracias a Dios, Radio María en la parte de radio técnica, sí estuvimos preparados porque la divina providencia y la sabiduría que nos acompaña aquí se vio eso a tiempo, y la radio siguió transmitiendo, pero más que todo en la parte, digamos, del voluntariado sí paró un poquito. Entonces nosotros, que somos los de planta, tuvimos que hacerle frente solos a esa parte en ese momento, que todo fue la clausura, pues, de tenernos que retornar a casa, trabajar desde allá. Pero todo tiene un beneficio, porque verdaderamente que la ventaja fue que nosotros con sistemas, por la tecnología, gracias a la tecnología, tenemos un servicio que se llama el Bot Market, y ahí atendíamos desde casa a los oyentes. E igualmente vía telefónica con una aplicación. La aplicación no la llevábamos nosotros en el celular, y desde ahí se recibían las llamadas, que ya no tenía que estar nadie aquí en sede. Todo lo hacíamos desde casa. Entonces
nos tocó esa parte también. Durante la pandemia la transmisión de la radio No se paró, detuvo, no se no detuvo. disminuyó menos horas al día, ¿no? Nunca, mira, les doy una anécdota que para mí me dejó tan impactada, porque de verdad que yo sí le pedía siempre a Dios. Ahí sí, yo siento que, digo, gracias a Dios nosotros somos personas de fe y eso fue lo que nos sostuvo, porque a mí nunca se me olvida en una transmisión de una misa, la recuerdo clarito, un 16 de julio del 2020, hicimos una novena, la novena a la Virgen del Carmen. Y ahí yo anoté, sin mentirle, 650 intenciones. Yo en mi vida había anotado tantas intenciones. Y para mí eso fue un impacto, pero también recibía las llamadas de mucha gente desesperada prácticamente. Yo sí, cada vez que me sentaba, y yo me sentaba en mi puesto en la radio, en mi casa, y yo decía, Dios mío, dame fortaleza para yo poder decir lo que las personas necesitaban en ese momento, porque había mucha desinformación. Y no todo el mundo estaba dispuesto a recibir las llamadas, porque mucha gente cerró Pero Radio María nunca cerró ni las llamadas, ni la atención, ni al aire. A pesar más allá de lo que Radio María emitía al aire, a ti te tocó también hablar con personas y darle orientación durante la pandemia. Y fue para mí difícil. Y mira que yo lo vi como providencial, porque yo digo, Señor, y no es porque yo me crea, porque si no hubiera estado tú, no, porque el Señor me permitió estar ahí en ese momento y tener las respuestas que la gente necesitaba en ese momento, porque mucha gente me llamó llorando, me llamó, no sé qué hacer, mira, mi familiar murió y las cenizas no sé dónde llevarlas. Obviamente yo también estaba muy empapada en cosas de la iglesia y empecé a leer todo lo que era el panorama católico, todas las medidas que como iglesia se estaban tomando para yo poder así responder a los oyentes que necesitaban que tú los guiaras un poco en ese aspecto. Y me gustó mucho porque había gente que yo las orientaba y le decía, mire, está pasando esto, vamos a hacer esto. Y había mucha gente que yo decía, de verdad que aquí no estábamos formando, porque yo hice recordar mi niñez, sobre todo en esa parte que había que orientar mucho a la gente. ¿Cómo hago esto? Ay, yo no sé, mire, nunca me ha pasado esto. ¿Usted me puede orientar? Yo, cómo no, con mucho gusto. Gente desesperada llamaba, gente triste, mi familiar murió solo. Entonces, había algo que yo siento que era el Espíritu Santo, que no era yo, porque yo trataba de dar ese ánimo, mire, pasó esto. O sea, siempre con anécdotas muy, muy llenas de Dios. Y terminaba la gente, al principio llegaban llorando y se iban sonriendo. Y para mí eso era como un ganchito que me ponía el Señor. Eli, estás haciendo con mucha caridad. Y me ponía el ganchito porque yo decía, esta persona llorando me llamaba, pero cuando terminaba se echaba una sonrisa conmigo. Y esa era como mi afirmación de vamos por buen camino. Sigue así. Eso sí, yo no dejaba de orar todos los días cuando me levantaba y le pedía al Señor que me diera sabiduría para poderle responder, porque había a veces preguntas un poco bien difíciles que yo me ponía en manos de Dios y yo le decía, Señor, que seas tú el que responda, no yo. Porque de verdad que fueron muchas difíciles, a veces un poco delicadas. Bueno, yo te conozco, ¿no? Obviamente yo también soy parte del voluntariado, pero me estás contando cosas de ti, o sea, que yo no conocía facetas tuyas, pues. Claro. Ni yo las conocí en ese momento. Exactamente, y el Señor dijo, bueno, tú eres la que estás ahí, así que vas tú. Hay y que te enfrentar, tocó. exactamente. Te tocó. Sí. Bueno, una última cosa que mencionaste, Radio María tiene plantilla y tiene voluntarios. Sí, desde casa, que ya no tienen necesariamente que venir acá. Esa fue una de las cosas buenas que la pandemia nos dejó, porque no todo fue malo. Después uno haciendo la reflexión, tú te pones a ver, no todo fue malo en pandemia. Nosotros tenemos muchas cosas que hemos seguido y han dado fruto después de pandemia y la hemos continuado. Sí, en principio Radio María pues se sustenta toda su operación 100%
con las donaciones de sus oyentes, ¿no? Y también donaciones generosas de sus amigos, ¿no? Porque muchas personas conocen Radio María desde que inició y otros pues quizás la han empezado a conocer últimamente, pero aún así, conociendo el proyecto y la misión de Radio María, se han animado a apoyarle. Yo pediría ese apoyo, poder mantener un apoyo lo más fijo posible, porque todos los meses Radio María tiene que pagar sus cuentas, tiene que pagar la planilla y todos los costos que genera la actividad de radio. Por tanto, pues necesitamos que sea de las donaciones de sus oyentes y pues esos aportes generosos que otras personas también pudieran brindar a la radio, como también su trabajo voluntariado, ofrecer sus servicios. ¿Te acuerdas cuánto paga la radio, por ejemplo, en luz? ¿Tienes así que te acuerdes? Bueno, solamente en electricidad de sitios estamos hablando de unos $7,000 Al mes. al mes. Aquí, como se trabaja con donación, sin lugar a duda, nuestro mejor testimonio es la transparencia y la claridad en todo lo que hacemos, tanto en los recibos de las donaciones, como nuestros proveedores también se les paga a tiempo y todo ese tipo de servicios que a nivel administrativo, pero también a nivel radial, la radio transmite 24 horas al día la palabra de Dios. La palabra de Dios, la oración, los pilares fundamentales de todo buen cristiano. La oración, el servicio y sobre todo dar ese testimonio que el mundo hoy necesita como iglesia. Ok, decía que para entender un por qué Radio María tiene este contenido que atrae a muchísimas personas, yo diría que hay que entender un poco la historia de cómo nace Radio María. Radio María nace de una inquietud de una parroquia de poner a la escucha de la gente contenidos que la gente en ese momento esperaba y que no existía en ese momento. Quizás ahora sea más común, pero en ese momento no existía. ¿Y qué es eso que diferencia a Radio María? Es simplemente que es una radio que te acompaña. El contenido de la radio está hecho para que tú sientas que alguien te está acompañando, está contigo. Quizás a lo mejor uno que está en medio de una rutina de trabajo en la calle no lo siente, pero el que está pasando por un momento no tan bueno, lo siente más. El que está en una cárcel, lo siente más. El que está enfermo, lo siente más. O el que está en su casa, por algún motivo que no puede movilizarse, también lo percibe más. Entonces es una radio que te acompaña. Sientes que hay alguien contigo todo el día, a pesar de que tú te sientes solo. Hay alguien que te está hablando, que te está animando y que te está dando pues un mensaje que te ayuda, un mensaje sobre todo de esperanza que te ayuda a seguir viviendo. Eso quizás no todos lo sentimos, pero quien está pasando por algún momento importante en su vida o malo, quizás lo percibe de una forma más marcada. Aparte de ese acompañamiento que tiene la radio, una parte importante es acompañar con las oraciones básicas de cualquier cristiano católico. En ese sentido, pues la Eucaristía, una o más de una vez en el día, sobre todo cuando hay fiestas importantes en el país, lo que se llama liturgia de las horas, que son una especie de oraciones que acompañan la vida de cualquier persona devota. Yo en realidad no le diría a nadie que no escuche otra emisora que no sea Radio María. Sobre todo porque hoy en día tenemos, gracias a Dios y a las redes, una actividad muy grande de catequistas, de sacerdotes, a todo nivel. Lo que yo le diría y le digo a las personas en realidad es que nosotros estamos contentos con la oportunidad que el Señor nos da de mostrar todo el conocimiento de la Iglesia, la oración, hablar de temas humanos, la promoción humana, noticias, entretenimiento. Con nosotros encuentras al Señor. No es el único lugar, pero con nosotros es confiable encontrar al Señor y escuchar la voz de la Iglesia. Sí, recientemente hicimos un resumen
del año 2025 que nos puede ayudar mucho con las cifras, y es que tenemos 856 voluntarios, de los cuales 72 fueron totalmente nuevos a partir del año 2025. En planilla o personal de planta que trabaja aquí fijo somos 14 personas, incluido el director de la radio. Son 14 en planilla. En planilla abajo, ¿eh? Sí. Muy bien. Si pudieras pedirle algo a los que te están viendo, o de qué manera pudiéramos colaborar con la radio, los que te están viendo y te van a ver en otros países también, ¿qué colaboración le pedirías a quienes nos ven para ayudar a la radio? Sí, en principio Radio María pues se sustenta toda su operación 100% con las donaciones de sus oyentes, ¿no? Y también donaciones generosas de sus amigos, ¿no? Porque muchas personas conocen Radio María desde que inició y otros pues quizás la han empezado a conocer últimamente, pero aún así, conociendo el proyecto y la misión de Radio María, se han animado a apoyarle. Yo pediría ese apoyo, poder mantener un apoyo lo más fijo posible, porque todos los meses Radio María tiene que pagar sus cuentas, tiene que pagar la planilla y todos los costos que genera la actividad de radio. Por tanto, pues necesitamos que sea de las donaciones de sus oyentes. Muy buenas, queridos amigos de la televisión o del internet. Mi nombre es Julia Elizabeth Flores Prados. Trabajo en la Radio María, en el área administrativa, como asistente administrativa. Hola, saludos cordiales. Mi nombre es Angélica Domínguez de Serracín. Soy coordinadora general en Radio María Panamá desde el año 2000 y estamos aquí pues a cargo de la coordinación, que tiene más que ver que con la parte administrativa, recursos humanos y técnicos. Saludos a todos, mi nombre es Juan Dixon Suárez, promotor de Radio María. Participo de este departamento desde el año 2006, pero gracias a Dios desde el año 2000 soy parte del equipo de planta de esta emisora. Mi nombre es Eufrasio Ábrego, acá en Radio María trabajo como asistente editorial desde el año 2008.